Bueno, gracias a nuestros hermanos por guiarnos y dirigirnos en la música. Y hoy vamos a tener un sermón un poco diferente. Vamos a hacer un paréntesis de lo que hemos venido oyendo en la serie de Segunda a los Corintios, que es de gran bendición para nosotros, para nuestra iglesia. Hoy, como les digo, va a ser un poco diferente. Inicialmente pensé en hablar acerca del Día del Padre y la importancia que tiene esto para nuestros hogares, para la iglesia, para la sociedad, desde la perspectiva bíblica, obviamente. Pero cambié de opinión casi al final por algunos eventos que probablemente ustedes conocen, comenzaron a suceder este fin de semana pasado. Y me incliné a hablar sobre este tema. Quizás ustedes probablemente no sienten el mismo nivel de frustración que yo siento cuando veo que se habla mal de Israel, especialmente cuando cristianos hablan en contra de los judíos. Y no es que esta mañana va a ser la idea de que estamos en el sillón psicológico y ustedes van a escuchar mi frustración contra los que hablan en contra de Israel. Ese no es el propósito de esta mañana, pero creo que hay importantes verdades en la Escritura que debemos considerar a la luz de lo que está sucediendo en el mundo el día de hoy. Ustedes conocen la guerra entre Israel e Irán. No era el plan original, pero lo que está sucediendo en el Medio Oriente tiene mucho que enseñarnos, especialmente si lo analizamos a la luz de la Escritura. Y una vez que la atención del mundo entero está dirigida hacia ese lugar, bueno, usualmente si ustedes ven las noticias y analizan lo que sucede, también estas son cosas que están en nuestra mente y generan algunas preguntas interesantes acerca de Israel, acerca del fin de los tiempos y el plan de Dios, y cómo debemos entender estos eventos a la luz de la Biblia. Y aunque la guerra entre estos dos países, al menos la enemistad entre Israel e Irán no es nuevo, una guerra actual que se lleva a cabo entre ellos dos, con ataques directos de ambos lados, sí es algo que no tiene precedentes, con una sola excepción en estos últimos años, pero es algo relativamente nuevo. Y mi plan esta mañana no es convertirme en un noticiero del Medio Oriente para ustedes, sino predicar la palabra. Ese es el plan y esa es la meta, predicar la palabra. Aparte de decirles que el ataque de Israel en los recientes días es justificado, y creo que es justificado por dos razones particulares. La primera es por lo que sucedió el 7 de octubre del 2023. Ese mes de octubre, creo que fue el 7 si no me equivoco, pero octubre del 2023, cuando Hamas, un grupo terrorista que es apoyado y financiado por Irán, la nación de Irán, entraron a Israel y masacraron a más de 1,200 judíos, incluyendo niños, mujeres y bebés, incluso bebés metidos en hornos. Estas son cosas que muchos no saben. Eso por un lado, y por otro lado la adquisición de armas nucleares por parte de Irán, que en los recientes días, semanas, se sabe que estaban mucho más cerca de adquirir armas nucleares. Ahora, ustedes pongan, como he escuchado la frase allá en California, una bomba en la mano de un mono. Esto es muy peligroso, ¿verdad? Esto es muy peligroso. Y bueno, este mono tiene un odio hacia Israel, lo que lo hace más peligroso todavía. Así que pueden imaginar al país de Irán, con el odio que tienen contra los judíos, adquiriendo finalmente armas nucleares. Sería solo cuestión de tiempo para desaparecer a Israel del mapa, como ellos han querido hacer. Así que estas dos realidades yo creo que justifican el ataque que inició Israel para prevenir su propia destrucción. Es un ataque de prevención para defenderse. Y es lo que cualquier nación con algún sentido de defensa y de justicia habrían hecho, exactamente lo mismo. Pero hay una explicación bíblica, yo creo que es más importante, que nos ayuda a entender por qué está sucediendo esto en Israel. Y es una sola cosa. Uno puede hacerse la pregunta. Hace algunas semanas compré un libro no cristiano, es un libro secular escrito por una mujer judía,
que ha sido profesora de una universidad en los Estados Unidos por muchos años. Y ella ha hablado mucho en contra o a favor, pero ha hablado mucho acerca del odio hacia los judíos. Y ella misma ha intentado entender por qué tanto odio contra su propio pueblo, contra los judíos. Y nosotros nos podemos hacer esa misma pregunta, ¿por qué tanto odio contra los judíos? Lo que se ha venido a denominar, incluso tiene un nombre, ¿verdad? El antisemitismo, el odio contra los judíos. Hay una sola razón. Yo he leído este libro, no lo he leído todo tapa a tapa, pero voy avanzando bastante rápido. Y algo que esta autora ya ha confesado desde el inicio de su libro, es que ella misma, después de estudiar este tema con tanta vehemencia, ella misma reconoce que no entiende por qué la gente, el pueblo, el mundo gentil odia tanto a los judíos. Es un odio, ella dice, irracional. Y yo creo que tiene razón, pero ella no es creyente, por tanto no puede entender este odio. Ahora, yo creo que nosotros podemos entenderlo. ¿Por qué el odio contra los judíos? Hay una sola razón, y esa es la elección de Dios de Israel como su pueblo. Dios eligió a Israel como su pueblo. Y todo lo que Dios elige y decide hacer es odiado por Satanás. Y Satanás intenta destruirlo. Eso explica la irracionalidad del odio contra los judíos. En un momento les voy a contar algunas cosas que se han dicho en la historia como justificación para odiar a los judíos. Y ustedes van a escucharlas y van a decir, bueno, pero no tienen conexión, ninguna conexión la una con la otra. Por eso decimos es irracional. Al ser irracional, es un odio diabólico. Su origen es diabólico. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Pero eso también nos hace pensar en la elección de Dios de la iglesia. La iglesia, nosotros, como su pueblo, como enseña la Biblia. Y pienso que estas dos realidades nos ayudan a mirar con mayor precisión lo que está sucediendo en el mundo. Y creo que también nos santifica como cristianos personalmente. Al menos ese es el objetivo en esta mañana. Ahora, cuando pensamos en la elección de Israel, Dios eligiendo a Israel, yo no tengo que probarles a ustedes que Dios ha elegido a Israel. Todos creemos esto, todos estamos de acuerdo en que Dios eligió a Israel en el Antiguo Testamento. Pensamos exactamente lo mismo acerca de este tema, al menos el tema particular de Dios eligiendo a Israel. Y una cosa que debemos tener claro es que en el Antiguo Testamento, cuando Dios eligió a la nación de Israel, no significa que Dios salvó a cada uno de los israelitas. ¿Ok? Él eligió a la nación como un todo, como nación. La salvación seguía siendo, incluso en ese tiempo, era individual. Si un israelita venía y se arrepentía de sus pecados y se sometía a todas las leyes que Dios había revelado, y hacía confesión y sacrificaba a su animal, la salvación siempre ha sido individual. Pero la elección de Dios de Israel fue nacional. Dios eligió a un pueblo, no a una persona, a un pueblo. Y como pueblo es su pueblo elegido y siempre lo fue, lo ha sido, lo es. Y lo fue en el Antiguo Testamento, incluso cuando su pueblo desobedecía. Dios le seguía llamando mi pueblo. ¿Por qué? Porque esa elección es nacional, no prometía, al menos inicialmente, necesariamente la salvación de cada uno de los israelitas, aunque esa es una verdad que sí se va a cumplir en el futuro. Pero no tengo que probarles esto, todos lo sabemos y todos lo creemos, pero algo es importante enfatizar aquí, algo particular, y es el carácter de esta elección. Cuando Dios elige, ¿qué pensamos nosotros de la elección de Dios? No sé si todos han escuchado en esta iglesia, hace algún tiempo no hemos hablado de la elección de Dios, pero creemos que cuando Dios elige, Él elige soberanamente, Él elige libremente. Nadie le dice a Dios a quién elegir,
ya sea como nación, como pueblo, en el caso de Israel, o para salvación, como individuos, en el caso de nosotros. Nadie le dice a Dios cómo elegir, Él es libre para tomar esa decisión, Él elige de antemano. Dios nunca elige considerando el futuro, Dios elige desde la eternidad pasada. Y eso es algo importante que debemos considerar. Él predestina, Él determina antes de tiempo las elecciones que va a hacer, independientemente de qué persona sea y lo que en el futuro vaya a ser esa persona o ese pueblo. Dios elige libremente. Tú y yo llegamos a la salvación, ¿por qué? Porque Él nos eligió. ¿Y cuándo nos eligió? Desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo. ¿Y por qué nos eligió? ¿Porque fuimos buenos? No. ¿Porque Él vio que yo tendría una gran fe para creer en Él y ser salvo? No. Él nos eligió a pesar de todo esto, de que no teníamos nada, nos eligió simplemente porque quiso elegirnos. Es una decisión soberana de Dios. No es nuestra fe la que nos trajo a la salvación. Por tanto, la elección es la base y es el fundamento de nuestra seguridad, de la salvación. Por eso creemos que la salvación es segura y no vivimos con miedo de que podremos perderla por algún pecado grotesco. ¿Por qué? Porque la salvación se encuentra en la elección eterna de Dios que hizo sobre nosotros, aun cuando estábamos perdidos. Pero lo que estoy diciendo es que ahora esto también debe aplicarse para la nación de Israel. Esa elección soberana de individuos también se aplica a los judíos como nación. El apóstol Pablo en Romanos el capítulo 11, él dice esto en el versículo 2, haciendo la pregunta en el versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Claro, porque para el tiempo de Pablo, muchos judíos estaban negando la fe, negando creer en Jesús, incluso perseguían a los cristianos, a la iglesia en el Nuevo Testamento. Y esto les hizo pensar a muchos, probablemente allí en Roma, a los gentiles, ok, entonces significa que Dios ya no va a obrar más con Israel. Ya olvidó a su pueblo, ahora es la iglesia. Y Pablo responde, dice en 11:1 de Romanos, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Es decir, yo soy una prueba de que Dios no ha abandonado a su pueblo. Dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El versículo 2, esto es lo importante, noten, solo la primera parte del versículo 2, dice, no ha desechado Dios a su pueblo. Y es claro que no está hablando de la iglesia, sino de Israel. Y más abajo lo va a probar, hablando de un remanente que todavía queda en Israel, diciendo, ese remanente es la prueba de que Dios no ha abandonado a su pueblo. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual, noten, desde antes conoció. Ese desde antes conoció es una referencia a una elección soberana de Dios sobre su pueblo. ¿Por qué Dios no ha desechado a su pueblo? Dios mismo lo ha elegido de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Esto no se encuentra, ¿saben?, en los credos de las iglesias reformadas, desde los 1500 en adelante, cuando viene la reforma protestante. Los reformadores y los que vinieron después de los reformadores no incluyeron el futuro de Israel en sus credos. Hablan sobre la elección de Dios y la elección de Dios de la iglesia o de los creyentes en general, pero no hablan de la elección de Dios de Israel particularmente. Y hay una razón para eso. Hay una razón. Ellos lucharon una batalla diferente. Y ellos trataron de defenderse del luteranismo que ya se estaba desviando y de la Iglesia Católica Romana. Y esos fueron los centros de su ataque. Por eso ellos no incluyen la futura conversión de los judíos, ni el regreso de los judíos a su tierra, una restauración de la nación de Israel. No vas a encontrar eso en los credos de las iglesias reformadas hasta el día de hoy. Pero esta es la razón. Y eso comenzó a cambiar
con la llegada de la Reforma, porque con la llegada de la Reforma nacieron nuevas versiones de la Biblia, como la Biblia del Rey Jaime en Inglaterra, o la Biblia de Ginebra, allí en Ginebra con Calvino en los 1500 o los 1600. Y es allí cuando recién los cristianos, después de siglos, comenzaron a leer el Antiguo Testamento por sí mismos. Y cuando ellos comienzan a leer el Antiguo Testamento por sí mismos, empezaron a creer en la promesa futura de Dios para los judíos. Y es por eso que a pesar de que los reformadores no enseñaron de manera tan clara, no incluyeron el futuro de Israel, esta enseñanza del futuro para Israel sí comenzó a desarrollarse a raíz de la Reforma y de esas nuevas versiones que permitieron a los cristianos leer y estudiar el Antiguo Testamento. Así que lo que estamos diciendo aquí es que la elección de Dios de Israel es igual a la elección individual de Dios de nosotros cuando nos salva. El carácter de esa elección no es diferente, es el mismo. La única diferencia es que una elección es nacional y la otra es individual, la nuestra. Pero ambas tienen el mismo carácter, no es diferente. De hecho, para probarles esto, cuando hablamos de la elección de Dios sobre Israel, ¿cómo comenzó la nación de Israel? De los lomos de quién nace toda la nación de Israel. Ustedes saben esto, que enseñan a sus hijos y han estudiado este versículo incluso antes de ser cristianos. Es algo que todo el mundo sabe. Cuando Dios llama a Abraham, ¿verdad? En Génesis el capítulo 12, ¿qué le dice Dios a Abraham? En el versículo 2 le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Notan, haré de ti, singular, esto es Dios a Abraham. Dios elige a un hombre y esa es una elección individual. Dios elige a Abraham, pero de Abraham promete también una elección de toda una nación. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto resume toda la historia bíblica en solo 2 versículos. Pero es importante notar que la elección nacional de Israel comienza con una elección individual de una persona, que es Abraham. Así como cuando Dios nos elige a nosotros para salvación. Por eso digo, dividir la elección de Israel de la elección individual de nosotros no es correcto bíblicamente, porque al final es el mismo tipo de elección soberana. Y, de nuevo, si Dios te elige para salvación, nunca vas a perder tu salvación. ¿Qué significa eso? Si Dios eligió a Israel para ser su pueblo, ¿qué significa eso? Israel nunca dejará de ser su pueblo. Nunca hay un cambio en la elección soberana de Dios. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué Israel? ¿Por qué Israel? Ustedes saben esto, creo que lo saben. ¿Por qué Dios eligió a Israel? Los estoy llevando a diferentes versículos o pasajes, yo sé. Pero en Deuteronomio, el capítulo 7, Dios da la respuesta de por qué Israel. Yo me acuerdo hace tiempo conversando con un hermano, me decía él, hablamos de Israel y la elección de Dios, y él me decía, sí, porque ellos obedecían y eran diferentes a los demás pueblos. Bueno, es esto lo que dice el Señor. En Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Dice, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hay una diferencia entre Israel y las demás naciones. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios los elige? Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No es porque había algo bueno en ellos, no es porque había algo superior en la etnia judía o israelita. No tiene nada que ver esto, de hecho eran lo peor de todo. El versículo 8 entonces
Dios da la razón. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahí está la respuesta. Sino por cuanto Jehová os amó. Notan que no hay una explicación para la elección de Dios. Digo, este sería el versículo en el que Dios finalmente Él mismo desentraña el misterio de esa elección soberana antes de la fundación del mundo. Porque aquí está diciéndoles a los israelitas, les voy a decir por qué los elegí, cómo funciona mi elección soberana antes de la fundación del mundo. Y lo único que dice en el versículo 8 es, porque Jehová los amó. No por alguna cualidad en ellos. Los amó, ¿por qué? Porque los amó. Esa es la respuesta. Los amó porque los amó. ¿Qué significa? Esto es una decisión incondicional. Dios decide incondicionalmente, sin condiciones. Piensen en ustedes mismos, ¿por qué los eligió Dios? ¿Por qué los eligió Dios? ¿Porque fueron algo mejor que sus vecinos o sus familiares? Nosotros sabemos que no es así. En Efesios 2 Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados cuando Dios nos eligió para la salvación. Muertos en delitos y pecados. ¿Qué bueno hay en un alma que está muerta en delitos y pecados? Absolutamente nada. Él decidió amarlos sin condiciones. No con condiciones, como muchas veces es nuestro amor. Sin condiciones, Él decide amar. Hizo exactamente lo mismo con Israel. Por eso podemos entender que aunque Israel por ahora permanezca en desobediencia, sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Y esto es lo que muchos hermanos en Cristo no entienden. Sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Yo sé que a algunos incluso les da varicela cuando escuchan esto. Porque su elección es incondicional. Es incondicional. Y a menos que yo viese un versículo en el Nuevo Testamento que me diga, ok, pero Dios ya no eligió más a Israel. Y si lo veo explícitamente, yo lo creería. Pero no existe tal versículo en el Nuevo Testamento, sino lo contrario, como leímos en Romanos 11:2, que Dios no ha desechado a su pueblo al que desde antes conoció, hablando de Israel. Y aunque Dios los castigue temporalmente, sí, por su desobediencia, o Dios los abandone temporalmente por su desobediencia, de nuevo, el estatus de Israel para con Dios no cambia. Sigue siendo exactamente el mismo. Podemos decir hoy, Israel es el pueblo de Dios. Muchos te van a decir que eres arrogante por decir algo como eso. O te van a decir fanático de Israel, o te van a decir sionista, o rabino, o fariseo, cualquier cosa. Pero esto es lo que pienso yo que muestra la Biblia. Dios preserva la nación de Israel, así como preserva a un cristiano individual. Como creyente individual, cuando tú pecas, ¿Dios te abandona y dejas de ser salvo? Claro que no. No vivimos así la vida cristiana. No funcionaría. No existiría la seguridad de la salvación y Dios no podría elegir incondicionalmente. Su elección y salvación de gente o de pueblos dependería de la obediencia de las personas o de los pueblos. Pero sabemos que no es así, porque nadie se salvaría si fuese de esa manera. Ahora, yo les quiero mostrar algo. Si pueden ir conmigo al libro del profeta Ezequiel. Hemos estado estudiando con los hermanos del Apex el libro de Ezequiel, así que hasta mis zapatos hablan de Ezequiel en este momento. Y si van al capítulo 25, en el capítulo 25 de Ezequiel, y yo creo que es importante lo que vamos a encontrar aquí, porque hoy muchos ven a Israel y dicen, bueno, Israel ya no es el pueblo de Dios. Ya no es el pueblo de Dios. ¿Quieren que les lea algo? Copié algo y quería leérselos a ustedes.
cuando estaba leyendo en algunas redes sociales sobre lo que estos días se decía sobre los judíos a la luz de esta guerra entre Israel e Irán. Uno de ellos, llamado Enior Jiménez, que parece cada vez más católico, él dice, él es protestante, es cristiano, es reformado. Pero él decía esto, él decía, de hecho, la ciudad de Tel Aviv, que es la capital de Israel, es la ciudad con el mayor porcentaje de personas que se identifican como LGBT en todo el mundo. Aproximadamente el 25% de la población de Tel Aviv se identifica como gay, es decir, 1 de cada 4 israelitas son gays, decía él. Ahora, yo no tengo cómo dudar de eso. Vamos a asumir que esto es cierto, que es verdad. Y él sigue diciendo, esto es lo que están intentando exportar a todo el Medio Oriente. Primero matan con bombas. Este es un cristiano reformado. Acusando a Israel. Dicen, primero matan con bombas, luego corrompen con esta perversión. Pues según ellos, esta es la verdadera libertad. Y termina diciendo, ¿saben lo que es peor de todo esto? Que según la diabólica y anticristiana teología y escatología de millones de creyentes en Occidente, amén, esa es la mía. Él le llama diabólica y anticristiana teología. Él dice, estos judíos son los escogidos de Dios. Esta nación es la restauración del Israel bíblico y esta es la niña de los ojos de Dios. Y él critica esto, claro, él critica esto viendo el presente de Israel. Diciendo, es un pueblo perdido, es un pueblo inmoral. Es un pueblo que no reconoce a Cristo como el Mesías y él no ve justificado el ataque de Israel contra Irán ni contra ningún otro pueblo. Entonces, ¿nuestra respuesta cuál es? Nuestra respuesta está en la Escritura. En la Escritura. Si ustedes van a Ezequiel, el capítulo 25, ¿podemos decir que hoy Israel es el pueblo de Dios o no? El hecho de que esté en pecado, grotescos pecados pueden haber allí probablemente, pero esto es suficiente para llegar a decir de parte de nosotros que ya no es el pueblo de Dios. En Efesios 25 Dios declara una serie de juicios contra las naciones vecinas de Israel. Y la razón era la misma, porque todas estas naciones, cuando Israel fue conquistada por Babilonia, quisieron aprovecharse de Israel, de Judea, de Jerusalén. Quisieron venir y robarles el dinero, ocupar su tierra, simplemente aprovecharse y se burlaron de la condición de los judíos que eran exportados hacia Babilonia. Bueno, Dios vio esto desde los cielos y se enojó. Y a Dios no le pareció. Les digo algo de introducción, que no tenemos tiempo para leerlo en el libro de Ezequiel, pero ¿saben cuál era la condición de los judíos para este tiempo? En el tiempo de Ezequiel. Dios le muestra una visión a Ezequiel del templo y lo que hacían los sacerdotes en el templo y los líderes de Israel y los profetas en ese tiempo en Israel, en Jerusalén. Ellos tenían símbolos e imágenes de ídolos paganos dentro del templo que había construido Salomón y allí los adoraban en secreto. Esto era algo diabólico. Ellos adoraban a Moloch y entregaban a sus hijos en sacrificio a Moloch. Los quemaban vivos para agradar a este Dios falso y pagano. Esto y otros pecados que se enumeran en este libro de Ezequiel son explícitamente declarados por Dios. Ahora, se dan cuenta, cuando Dios entonces dice algo acerca de Israel, tienen que pensar, esta era la condición del pueblo de Israel. Era un pueblo apóstata. Habían llegado casi a la cúspide de su pecado y por eso el exilio babilónico, el castigo de Dios. Pero aún así, aún con toda esa apostasía e inmoralidad, cuando Dios ve que una nación extranjera se quiere aprovechar de Israel, Dios reacciona. Y en este capítulo 25, primero a Amón, ustedes ven, dice versículo 3, dice, oíd palabra de Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor, Ezequiel 25:3, por cuanto dijiste, ea, bien. Esta es una expresión de, ajá, ahora te tengo, ahora eres mío. Ea bien, dice, cuando mi santuario era profanado
y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá. Por tanto, he aquí, Dios le dice a Amón, yo te entrego por heredad a los orientales, y pondrán en ti sus apriscos y plantarán en ti sus tiendas, ellos comerán tus sementeras y beberán tu leche. Este es el juicio contra Amón, y se habla de destrucción en los versículos siguientes. Ahora, Amón estaba al norte de Israel. Ahora, Dios va a hablar contra Moab. Moab también, dice en el versículo 8, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. Es decir, este no es un pueblo especial. Miren cómo Babilonia ya lo ha conquistado. Este no es un pueblo especial, Dios no está con ellos, no es diferente a nosotros, es igual a nosotros, no hay nada de especial en ellos. Es lo que muchos evangélicos dicen irónicamente. Versículo 9 dice, por tanto, dice Dios, y aquí yo abro el lado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables de Behesimot, Balmeón y Kiriataim, a los hijos del oriente contra los hijos de Amón, y le entregaré por heredad para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También en Moab haré juicios y sabrán que yo soy Jehová. Ahora saben que Moab estaba a la derecha de Israel, Amón al norte, Moab a la derecha de Israel, y después le toca Edom. Y Edom estaba al sur de Israel. Y Edom también, dice versículo 12, así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré desde Temán hasta Dedán, caerán a espada. Y por último, le toca a los filisteos, donde hoy es Gaza, a la izquierda de Israel. Así que si ustedes se fijan, el juicio de Dios avanza de manera organizada, como en orden de las manecillas del reloj, comenzando desde el norte hacia la derecha, bajando al sur y terminando hacia la izquierda. Están los filisteos, y dice versículo 15, por lo que hicieron los filisteos con venganza cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Jehová, aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré a los certeos y destruiré el resto que queda en la costa del mar. Y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. ¿Qué significa todo esto? Que Dios, a pesar de que su pueblo estaba en pecado, estaban empedernidos en su inmoralidad y en apostasía, habían abandonado a Dios, aún así Dios decide contar como culpables a los pueblos extranjeros que deciden atacar a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué Dios haría algo como esto? Porque la elección de Dios no cambia el estatus de ese pueblo o nación o persona que Dios ha elegido. Sigue siendo suyo. Continúa siendo de su pertenencia. Ahora, yo quiero llevarles a otro capítulo. En el capítulo 34 yo creo que vamos a encontrar algo más explícito, porque no solo encontramos a Dios vengándose de naciones, a pesar de que su pueblo estaba en apostasía, sino que Dios incluso va a llamarles de una manera muy controversial, dirían algunos, si hubiesen vivido en ese tiempo, así como hoy decía este pastor que Israel es la capital del movimiento gay en todo el mundo, por lo tanto Dios no tiene nada que ver con Israel. Claro que no va a proteger ni va a vengarse de los enemigos de Israel. Bueno, ni mucho más le llamaría a mi pueblo. ¿Cómo Dios llamaría a mi pueblo a Israel siendo que están en apostasía? Bueno, en el capítulo 34 Dios presenta una profecía contra los pastores de Israel. Los pastores de Israel en este contexto son los líderes civiles de Israel. No son los profetas, no son los sacerdotes, son los líderes civiles, los ancianos en el pueblo de Israel. Y en medio de esta profecía contra ellos por su injusticia, porque no cuidaron al pueblo como ovejas, noten lo que Dios va diciendo en el versículo 8, por ejemplo, la última parte del versículo 8. Dice, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos
y no apacentaron, ¿qué dice? Mis ovejas. No las ovejas, sino mis ovejas. Esto es como escuchar el día de hoy que Dios habla en contra de Irán, diciendo, ¿cómo Irán se atrevió a atacar a mis ovejas? Y claro, muchos cristianos dirían, Dios nunca haría algo como esto. Dios no diría, porque Israel es un pueblo apóstata y son gays y qué otra cosa dirían contra los judíos. Pero aquí tenemos un caso paralelo. Estos judíos estaban quemando sus bebés a Moloch, ¿ok? Y Dios les llama mis ovejas. Mis ovejas, en el versículo 10, la segunda parte del versículo 10 dice, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. El 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. El 12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. El 13 dice, y yo los sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. El 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. El 17, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Y el 22 dice, yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Esta es una promesa del Mesías. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Así que claro que importa el pecado de un individuo, claro que importa el pueblo, el pecado de un pueblo. Dios castiga eso. Dios siempre castiga la desobediencia porque Él es justo y lo ha hecho con Israel, lo hace con nosotros cuando desobedecemos. Él nos disciplina. Hebreos 13. Porque nos ama. Pero esa disciplina y ese castigo o ese juicio no significan que hemos perdido el estatus de pertenecer a Dios por elección soberana, como acabamos de comprobar aquí. Es muy interesante considerar esto. Ahora yo quiero que vayan a un último capítulo en este libro de Ezequiel, el capítulo 37. De hecho, originalmente pensaba hacer una predicación más detallada de este capítulo 37 por lo importante que es. Pero vamos a analizar brevemente este capítulo 37. Esta es la visión del Valle de los Huesos Secos que Dios le muestra a Ezequiel. Ahora ustedes deben entender, esta visión y esta profecía llega explícitamente. Todo lo que dice Ezequiel está dirigido para los judíos que vivían en el exilio babilónico. Ustedes recuerdan que Babilonia atacó 3 veces Jerusalén o Judea y hubo 3 deportaciones. La última, la tercera, fue la definitiva cuando Nabucodonosor destruye la ciudad y destruye el templo de Salomón. Así que estos judíos ya habían sido llevados a Babilonia, estaban allí viviendo y Dios les presenta todas estas profecías que ellos ya han visto de la destrucción y el castigo y el juicio de Dios. Y ellos consideran, han escuchado que Dios va a destruir a Jerusalén vez tras vez. Dios se los ha dicho por medio de Ezequiel. Dios va a destruir el templo, Dios va a destruir el templo. Ellos no querían creerlo, pero Dios se lo repite de nuevo a lo largo de todo este capítulo. Y cuando ellos consideran la situación de Israel, la destrucción del templo y de la ciudad, y ellos en el exilio, sin tierra, sin patria, bajo el yugo de un imperio superpoderoso como el babilónico, simplemente no veían la manera en que podrían regresar a su tierra y volver al pasado y ser restaurados. Ellos decían, esto es imposible, ya perdimos toda esperanza, ya no hay esperanza, ¿qué más podemos hacer? No vamos a regresar a nuestra patria nunca más, ya se terminó, seguramente Dios nos habrá olvidado. Ya no seremos más el pueblo de Dios, somos como cualquier otra nación.
perdimos nuestro estatus, perdimos nuestra identidad. Un pueblo sin tierra no es un pueblo. Una nación sin tierra no es una nación, simplemente no existe. No hay tal cosa. Ellos lo sabían bien. Y entonces llega esta profecía de Ezequiel 37, la visión del valle de los huesos secos. Y esta profecía tiene el propósito de decirles que lo que ellos pensaban que era imposible, es posible para Dios. Y que de hecho, Él lo iba a hacer. Y cuando entendemos bien esta profecía a la luz de su contexto, hermanos, esta profecía no tiene nada que ver con la iglesia. No sé cuántas veces la he escuchado hacer referencia a la iglesia, usando una profecía como esta. Tiene que ver con Israel. Eso es claro por el contexto. Y noten de qué se trata. Algo que hemos estudiado nosotros es que no interpreten las visiones de la Biblia. No interpreten las visiones de la Biblia, lean lo que el autor interpreta de esas visiones, ¿ok? No tenemos que hacer la interpretación de la visión. Yo no tengo que interpretar esa visión. Yo tengo que leer lo que el autor me dice que esa visión significa. Y eso vamos a hacer. Noten el versículo 1. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Así que algunas características aquí son huesos. ¿Qué significa? Esta es gente que había muerto. Y gente que había muerto, obviamente no de manera reciente, porque se veían sus huesos. Ya tenían mucho tiempo muertos. Y tanto tiempo que la visión enfatiza al final del versículo 2, que por cierto dice secos en gran manera. Esto solo enfatiza el tiempo que esta gente había estado allí muerta. Tanto tiempo que los huesos estaban muy secos. Dice versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y esto parece ser una pregunta algo tonta. ¿Cómo pueden vivir estos huesos estando tan secos? Obviamente, humanamente hablando, esto es imposible. Es imposible, ¿saben? Ni siquiera Ezequiel se atrevió a decir sí. Él sabía que humanamente era imposible. Al final solo refleja su ignorancia. Y dice, Señor, yo no sé. Por eso él dice al final del 3, Señor Jehová, tú lo sabes. Yo no lo sé. Yo no sé. Versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así que la profecía es ¿hacia quién? ¿Hacia la iglesia? No, aquí no hay iglesia. Hacia mí, hacia nosotros no, es hacia los huesos. Quienes quiera que sean los huesos, la profecía es para los huesos, por más ridículo que parezca, es para los huesos. Dice, versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ok, promesa de que van a volver a la vida. Dice versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. La profecía es clara. Yo no creo que es difícil entender esto. Dios simplemente está prometiendo hacer dos cosas con estos huesos. Darles vida y darles también el material que necesitan para esa vida. Carne, tendones, nervios, piel y también el espíritu que le da vida al cuerpo, el alma que le da vida al cuerpo. Ambas cosas Dios promete para estos huesos. Ahora, ¿les parece conocida esta imagen del versículo 5 y el versículo 6? Viviréis, pondré carne sobre ustedes y vivirán. Esta es una imagen que nos recuerda Génesis 1 y 2, cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea a Adán y a Eva. De la nada los hizo y puso espíritu o aliento de vida dentro de ellos. La imagen de Ezequiel aquí es de una creación o una recreación, si quieren ponerlo
de esa manera. Es una recreación. Este es obviamente un milagro de Dios, algo que nadie más puede hacer. Dice el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Ahora, ustedes han visto películas, han visto tiras cómicas. Yo he visto estas cosas, pero solo en dibujos animados. Y ustedes probablemente también. Pero no sabían que habían cosas como estas en la Biblia. Es exactamente lo que dice Ezequiel. Los huesos comenzaron a temblar, y comenzaron a moverse, y comenzaron a unirse, los unos con los otros, formando personas. Es lo que literalmente está viendo, o Dios le está mostrando a Ezequiel en esta visión. El versículo 8 dice, y miré, y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Ok? Ya estaba el cuerpo, faltaba el espíritu. Yo estaba leyendo esto y pensaba, este es un gran recordatorio para nosotros de que cuando nos toque morir y ser sepultados antes de que venga Cristo, si no viene antes, no importa la condición a que se encuentren nuestros cuerpos, para Dios no va a ser ningún problema regenerarnos, reconstruir nuestros cuerpos para llevarnos con Él a la gloria. Es exactamente lo que va a suceder. Y aquí lo tenemos de manera muy gráfica. Pero faltaba el Espíritu, dice, y el versículo 9, y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. La palabra Espíritu en el hebreo es la misma palabra que aliento o viento. Y en griego es igual, es la misma palabra que se usa para espíritu o para aliento y viento. Y es la palabra que en el Nuevo Testamento usó Jesús. ¿Se acuerdan cuando conversaba con Nicodemo? Y le habló del Espíritu, del viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde va, si es todo aquel que es nacido de nuevo. Le enseñó Jesús a Nicodemo. Y aquí Ezequiel es ordenado a profetizar al Espíritu. Y dice, así ha dicho Jehová el Señor, versículo 9, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Este era un ejército, eran hombres, fueron revividos, regenerados, se les dio el Espíritu. Ahora era un ejército nuevo, regenerado, reconstruido. Ok, esta es la visión. La pregunta es, ¿cuál es la interpretación de la visión? Si nosotros hacemos como otros evangélicos hacen, podría usar esta visión para muchas aplicaciones bonitas. Y ustedes podrían irse a la casa diciendo, qué gran sermón, qué bonito, cómo habló a mi corazón. El único problema es que probablemente no es lo que enseñaba el texto. Notan, podemos comunicar muchas ideas bíblicas y bonitas, pero no necesariamente es lo que enseña el texto. Y nuestra preocupación principal siempre es enseñar lo que enseña el texto. Yo no tengo que esmerarme en interpretar esta visión porque el autor inspirado me da la interpretación en el versículo siguiente. Él mismo dice en el versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, ¿qué son? ¿Quiénes son? Son la casa de Israel. Son una representación de toda la nación de Israel. Cuando en la Biblia se usa la referencia casa de Israel, no es una referencia solo a Judea, al sur o al norte, es todo Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esto es lo que ellos estaban diciendo en el exilio. No hay esperanza para nosotros, no hay esperanza. Por tanto, versículo 12, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Ustedes piensan que están muertos, yo abriré sus sepulcros, pueblo mío. Y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas
pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿A qué apunta esta visión? A la futura restauración completa del pueblo de Israel. Una restauración tanto física, política, regresando a su tierra, como espiritual también. Es la futura restauración del pueblo judío. Esto es lo que nosotros creemos. Por eso yo puedo ver hoy a Israel. Y puedo verlo a Israel en guerra. Y puedo considerar los pecados del pueblo de Israel. Y a pesar de todo esto, seguir diciendo por la elección soberana de Dios, este pueblo es el pueblo escogido de Dios. Sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Y Dios tiene un plan para con este pueblo. Es la única razón por la que no ha desaparecido hasta ahora de todos los pueblos antiguos que ya han desaparecido. Israel no, porque Dios tiene un plan con ellos. ¿Sabían ustedes que en el tiempo de la Edad Media, la Iglesia Católica Romana, durante toda la Edad Media, prohibía que se interprete el Antiguo Testamento? No dejaban a la congregación, a la gente, interpretar el Antiguo Testamento, como nosotros acabamos de hacer con Ezequiel. Esto no era permitido. No lo permitían hacer gramaticalmente, históricamente, como debe ser hecho, literalmente. Un teólogo católico llamado Tomás Aquino, él, ya en el 1200, él enseñó que el Antiguo Testamento solo puede ser entendido por lo que el Nuevo Testamento enseña, no por lo que el Antiguo enseña en sí mismo. Él decía que como el Antiguo ya pasó y es del Antiguo Pacto, un significado en el Antiguo Testamento debe ser otro al que él enseña. Debe ser uno diferente, algo diferente, pero no lo que está allí. Y entonces se llegó a creer que el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo Testamento. Lo que acabamos de leer en el libro de Ezequiel sobre Israel, bajo esa perspectiva católica de Tomás de Aquino y de muchos creyentes evangélicos hoy también, ya no es Israel. Ahora esto sería la iglesia. Ezequiel 37 es la iglesia, según esta interpretación. No tiene nada que ver con Israel. Esto es lo que dirían. Y esta es la postura, esta es la idea, esta es la ideología o el concepto que ha permitido que Israel sea odiado por el mundo entero. Israel ha sufrido diferentes tipos de odios, como les decía hace un momento. Leyendo a esta autora que escribió este libro sobre el antisemitismo, ella decía que hay un chiste viejo en las aulas de clase allá en Norteamérica, en Europa, acerca de los judíos o del antisemitismo. Decía, este chiste dice que antisemita es aquel que odia a los judíos más de lo absolutamente necesario. Ahora, si entienden eso, lo que implica esta frase es que los judíos necesariamente deben ser odiados. Pero eres antisemita si los odias demasiado. Ese es el chiste que se mencionaba allí. Y hay una historia en el tiempo antiguo, el catolicismo, el cristianismo odiaba a los judíos, los protestantes odiaban a los judíos también, incluso durante la Reforma y después de la Reforma por cuestiones religiosas. Decían, bueno, ellos mataron a Jesús, por lo tanto odiamos a los judíos. En la era moderna, más moderna, por cuestiones de filosofías también y étnicas, se odiaban a los judíos todos, los católicos, los protestantes, los revolucionarios, los comunistas, los socialistas, los capitalistas, todos odian y encuentran alguna razón para odiar a los judíos. Siempre la han encontrado. Incluso en el siglo XIV, cuando hubo la peste bubónica allá en Europa, que decimó gran parte de la población de Europa, fue horrendo lo que ellos vivieron. ¿Saben qué? Se acusó a los judíos. Se acusó a los judíos de envenenar pozos y propagar esta enfermedad por toda Europa.
Todos siempre han encontrado una razón para odiar a los judíos. Otros dicen, son los dueños de los bancos del mundo, odiémoslos. Son los que están detrás de todas las conspiraciones de guerras, hay que odiarlos. Son los que están detrás del movimiento LGBTI, hay que odiarlos. Y todos estos, hermanos, son conspiraciones. A veces uno lee estas cosas en redes sociales o ves un video de YouTube y lo crees. Pero ¿cómo sabes que es verdad? ¿Has hecho tu estudio? ¿Has hecho estadísticas? ¿Sabes realmente si los judíos son los dueños de todos los bancos del mundo? Yo creo que la teología que muchos tienen ha dado pie para el odio y el antisemitismo contra los judíos. Estaba leyendo a un hombre cristiano que decía, que alguien me explique por qué tal odio visceral contra Israel y los judíos. Hay un odio particular que subyace debajo de la superficie y no lo entiendo, decía él. Claro, no lo puedes entender, porque cada uno va a dar razones diferentes. El mundo musulmán odia más que cualquier otro mundo a los judíos. ¿Cuál es la única respuesta, la única razón de este odio? Es que este es el pueblo elegido de Dios. Es el pueblo elegido de Dios. Ahora, yo pensaba hablarles sobre la elección de la iglesia también, pero no tengo tiempo. Pero lo que puedo hacer es solo un resumen. Dios ha elegido la iglesia también, Efesios 2 y Efesios 3. Y esta elección que Dios ha hecho de la iglesia no niega, aunque somos por ahora judíos y gentiles en un mismo cuerpo, en la iglesia, en ningún lugar Pablo niega las promesas futuras para Israel. Y ni niega tampoco el estatus que Israel tiene como pueblo elegido de Dios. La iglesia en realidad es un paréntesis. Hermanos, nosotros no somos el centro de la historia en la redención de Dios. No, la iglesia no lo es. ¿Saben cuál es el centro en la obra de redención de Dios en toda la historia? No es la iglesia. Nosotros somos un paréntesis. No diría menos importantes, pero somos un paréntesis. Lo más importante ha sido y es el pueblo de Israel. Y como Dios, eligiendo un pueblo, ha traído y está trayendo salvación a todas las naciones. Nuestra salvación viene gracias a la ceguera de los judíos. Pero ellos van a volver a la salvación en el tiempo del fin. Y con eso las naciones también vendrán a reconocer a Cristo como el Mesías. Nosotros somos los gentiles que venimos de afuera y tenemos acceso a esta salvación. Así que Pablo enseña esto claramente en Efesios 2 y el capítulo 3 también. Nuestro predicamento es que estábamos lejos, pero la solución es que ahora estamos cerca, somos parte del pueblo sobre la base de la obra de Cristo. Por eso estamos unidos. Y Pablo dice en Efesios 3:3 que esto era un misterio. La iglesia es un misterio. ¿Saben lo que significa un misterio? No es algo esotérico o raro. Un misterio en la Biblia es un secreto. Un secreto. Eso es lo que literalmente significa la palabra misterio. Es algo que antes solo Dios sabía, pero en secreto. Había decidido no contárselo a nadie. Y Pablo dice, ahora me ha revelado Dios este secreto. ¿Cuál secreto? De que los gentiles también comparten la salvación. Y que ahora para que los gentiles sean salvos no tienen que hacerse judíos, sino que tienen acceso directo al Padre por medio de la obra de Cristo. Este es el gran secreto, el misterio. Ahora, piensen en eso. Si Pablo nos dice que la iglesia, la existencia de la iglesia era un misterio, es un misterio que fue revelado en el Nuevo Testamento. ¿Esto qué significa? Que no podemos ver a la iglesia en el Antiguo Testamento, porque no existía, porque era un misterio. Y los profetas del Antiguo Testamento nada sabían sobre la iglesia porque Dios no lo había revelado, sino hasta el apóstol Pablo. Así que si la iglesia no fue revelada en el Antiguo Testamento, no hay tal cosa como iglesia del Antiguo Testamento. No hay tal cosa como el Israel o la iglesia como el nuevo Israel. La iglesia es un organismo diferente a Israel. Ambos son importantes para el plan futuro de Dios, pero Israel juega un papel fundamental. Los 7 años que se avecinan, finales en nuestra era,
Son años que van a estar centrados en la nación de Israel. Entonces, déjenme darles este resumen final, ¿ok? 11 puntos aquí. Si todo lo que hemos visto hasta ahora es verdad, y creo que lo es, entonces, esto es lo que enseña la Biblia que debe suceder. Primero, el rapto de la iglesia. Segundo, Israel, el centro de los eventos proféticos, en orden. Después de esto, el anticristo que aparece en el Medio Oriente. Durante los juicios, en cuarto lugar, de los 7 años de tribulación. Después de esto, el regreso de Cristo para destruir al anticristo y las naciones enemigas. En sexto lugar, 1/3 de Israel sobrevive y serán salvos. En séptimo lugar, el reino de Cristo será establecido por 1000 años, después de los 7 años. En octavo lugar, habrá un breve y no exitosa rebelión al final de los 1000 años que Dios va a aplastar. En noveno lugar, el juicio del gran trono blanco, donde todos los impíos van a ser resucitados para ser condenados al lago de fuego. Número 10, nuevos cielos y tierra nueva. Y número 11, la nueva Jerusalén que desciende del cielo a la tierra, para que en esa nueva Jerusalén que estará aquí en la tierra tengamos acceso a Cristo de manera personal. Si todo esto es cierto, y creo que lo es porque la Biblia lo enseña, ¿qué es lo que debemos esperar entonces? Ahora, ¿qué deberíamos ver? ¿Qué cosas deberían estar sucediendo si todo lo que acabo de mencionar, que es futuro, está próximo a suceder o muy cerca? Bueno, particularmente dos cosas. Primero, la restauración de la nación de Israel como nación. Y esto ya sucedió en 1948. Es imposible que se cumplan las profecías bíblicas si Israel no es una nación, y ya lo es, desde 1948. Y en segundo lugar, una segunda cosa que deberíamos ver, que nos avisan que todo esto está muy cerca, es una coalición de naciones enemigas que rodean a Israel para destruirla. Y esto vemos que al menos se está confabulando en el Medio Oriente, no es ningún secreto. ¿Qué debería hacer esto nosotros, hermanos? Obviamente, santificarnos. ¿Verdad que esto debe santificarnos? ¿No les da emoción esto? A mí me da emoción. Digo, no vamos a vivir la tribulación, estamos esperando el rapto. Y el tiempo que nos queda podemos usarlo para crecer en nuestra santidad, para proclamar el Evangelio. Y con más ahínco yo pensaría incluso la oportunidad de predicar el Evangelio a judíos, a musulmanes también, a todos los que el Señor pueda traer a nosotros, pero qué especial tiene de predicar el Evangelio al que es el pueblo elegido de Dios, y podamos aportar como iglesia para esto. Vamos a orar, hermanos, y terminar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que muestras aquí, por tu fidelidad para con tu pueblo. Es la misma fidelidad que tienes para con nosotros, Señor. Estás de nuestro lado. A pesar de lo que hemos hecho, a pesar de lo que hemos dejado de hacer y que debimos hacer, a pesar de nuestra infidelidad o lentitud para madurar y crecer, tú no te vas. Tú estás allí, tu paciencia nos acompaña, tu gracia sigue fluyendo hacia nosotros. Tu misericordia es nueva cada mañana. Y nuestro estatus de justificados y perdonados no va a cambiar nunca. Enséñanos a amar a Israel, porque es el pueblo que tú amas. Aléjanos, Señor, de odios contra tu pueblo, como las naciones a las que tú has castigado por ese mismo odio. Aléjanos de ignorar su sufrimiento, porque su sufrimiento es nuestro sufrimiento. Porque somos tu pueblo como iglesia, pero ellos también lo son. Y usa nuestras oraciones para que traigas finalmente la paz tan esperada a Jerusalén, cuando ellos vean a su Mesías regresar desde los cielos y le reconozcan como el que le traspasaron, al que asesinaron en la cruz. Y entonces, como los profetas repetían, tu nombre será santificado en todas las naciones. Este es el propósito final, que tu nombre sea santificado en el mundo entero, en todo este globo, pero lo harás por medio no de la iglesia, sino de Israel. Qué gran plan, qué gran sabiduría tú tienes, Señor, para hacer las cosas, y qué expectativa nos das para seguir viviendo nuestra vida cristiana. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos y tengan tiempo de celebrar con sus papás.
Padre, gracias te damos por este día. Ahora que salimos de este lugar, bendice el tiempo de comunión, de coinonía y nuestro regreso a nuestros hogares. Bendice el tiempo en comunión que tengamos con nuestra familia también, Padre. Oramos esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén.